Buenas tardes. Soy la doctora Claudia Adriana López Ramírez. En primer lugar, quiero mencionar que soy docente de educación secundaria y media superior y tengo el honor de ser agremiada de este Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Pertenezco a la sección 51 en Puebla, Puebla. Quiero agradecer a la maestra Lucía Garfias Gutiérrez, quien es presidenta del Comité Nacional de Acción Política y coordinadora de Construyendo Igualdad en el CENTE, para lo cual presento esta charla que lleva por título La perspectiva de género en la educación media superior. Los estudios de género siempre han sido de mi especial interés, por lo que mi tema de tesis doctoral fue el rescate de un manuscrito inédito de una escritora mexicana del siglo XIX, con la intención de visibilizar a las mujeres a través de su escritura, claro, con un enfoque de género. También formo parte del grupo de investigación Escritoras y Personajes Femeninos de la Universidad de Salamanca en España. Colaboro y soy socia de la Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres en la Universidad de Murcia, España. Y por supuesto, aquí en México, colaboro en seminarios donde se realizan estudios de mujeres, entre otros. El objetivo principal de esta conferencia es charlar de la importancia de aplicar la perspectiva de género en la educación media superior, ya que la educación juega un papel sumamente importante en el logro de una igualdad sustantiva y nos permitirá lograr relaciones más armónicas basadas en el respeto y la inclusión. Además, pretende ser una invitación a las y los docentes a sumarse en una tarea imprescindible para impulsar el desarrollo humano. Comienzo diciendo que es primordial comentar que la Secretaría de Educación Pública, a través de un documento general donde se reúne todo lo concerniente a la educación media superior, que incluye los planes y programas de este nivel de estudios, y ya ha tomado en consideración el tratamiento del enfoque de género, en específico el anexo 2 del mismo. Respecto a la educación de género, nos dice que la educación como práctica social y humana tiene un peso socialmente aceptado, importante y significativo en la construcción de nuevas posibilidades de desarrollo personal y social en un marco general creciente de crisis mundial. En este sentido, el sistema educativo es una pieza clave, no solo para hacer cumplir la normatividad tanto nacional como internacional en la materia, sino para proponer estrategias educativas tendientes a mejorar las condiciones sociales y académicas mínimas, orientadas a combatir costumbres y prácticas discriminatorias basadas en ideas, creencias y estereotipos de género en los ámbitos de la vida académica, tanto en instituciones públicas como privadas. La igualdad entre los sexos en el sistema educativo nacional tiene como argumento principal la garantía de los derechos humanos consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 3, fracción segunda, referente al mejoramiento en la convivencia humana, evitando la discriminación por motivos de sexo. La Secretaría de Educación Pública también nos ofrece la explicación a lo que refiere enfoque de género a través de las palabras de Marta Lamas. El enfoque de género en la educación pone especial énfasis en el conjunto de ideas, creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente desde el ámbito escolar, tomando como base la diferencia sexual y donde la escuela, como institución social, juega un papel fundamental, pues la construcción del género es un proceso mediante el cual todas las sociedades clasifican y deciden qué es lo propio para las mujeres y qué es lo propio para los hombres, a partir de códigos culturales que establecen una serie de obligaciones sociales y prohibiciones simbólicas para cada sexo. Ahora bien, el objetivo general al implementar el enfoque de género en el bachillerato es incorporar el enfoque de género en el diseño, implementación, evaluación
y sistematización de los programas educativos como componente transversal para mejorar la calidad de la educación proporcionada en los planteles coordinados académicamente por la Dirección General del Bachillerato. Bien, cuando hablamos de transversal, me refiero a que la incorporación del enfoque de género repercute en los contenidos disciplinares de todo el mapa curricular y que optimiza las situaciones de aprendizaje en el aula. Y de lo que refiere a los objetivos específicos, quiero resaltar y señalar 3 de ellos, los cuales considero tienen más impacto en la propuesta. El primero de ellos nos dice: normar académicamente los programas y servicios ofrecidos por la Dirección General del Bachillerato. El alumnado de bachillerato con base en la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que el bachillerato procurará a las alumnas y a los alumnos la igualdad de oportunidades y se enfocará sobre todo en la prevención de la violencia de género. El siguiente objetivo trata de generar estrategias orientadas a eliminar todas las formas de discriminación de género en el ámbito educativo que partan de un programa de sensibilización diseñado para los colaboradores de la Dirección de Coordinación Académica y para la comunidad educativa del Bachillerato General, con base en los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de género. Podemos observar que este objetivo tiene por enmienda eliminar la discriminación de género. En primer lugar, se subraya sensibilizando de la importancia de esta acción desde la diversidad y cuidando de los derechos humanos. Otro objetivo específico habla de la erradicación gradual de ese lenguaje sexista en los documentos oficiales, lineamientos, manuales y materiales de apoyo que elabore la Dirección General de Bachillerato. Este lenguaje se ha construido desde un enfoque androcéntrico, invisibilizando a la mujer. En el siguiente objetivo vemos que trata de promover y transmitir desde la práctica de la enseñanza y las relaciones en la escuela actitudes y conductas guiadas por el respeto a las demás personas sin prejuicios de género. Definitivamente, vemos en estos objetivos la plena y clara intención de promover la equidad de género después de observar que se tiene como práctica cotidiana invisibilizar a las mujeres a través del lenguaje y de prácticas que las han mantenido en la subordinación y en la marginación. Por consiguiente, es de mi interés en este momento ir aterrizando todas estas ideas y propuestas, partiendo de lo esencial. Perspectiva o enfoque. Podemos utilizar como sinónimo de perspectiva la palabra enfoque, tal como lo hemos observado en lo expuesto anteriormente. De hecho, el anexo del que ya les he hablado se nombra como el enfoque de género en el bachillerato general. Partamos de lo académico, definiendo qué es perspectiva. La Real Academia Española nos dice en una de sus acepciones: es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. La definición de enfoque es acción y efecto de enfocar, por lo que podemos usar ambos términos como sinónimos. ¿Y qué podemos decir sobre género? En este caso, no es tan práctico como en los términos anteriores el poder elegir un sinónimo, ya que de acuerdo a la contextualización, primero requerimos diferenciar sexo de género. El sexo es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. Y tomando en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que
Género se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y para las mujeres. Tenemos que el sexo, hablamos de mujer-hombre, y en género tenemos femenino-masculino. Bien, ¿y perspectiva de género? La perspectiva de género surge por el cuestionamiento de las relaciones de desigualdad, es decir, las relaciones que se establecieron desde una perspectiva androcéntrica. Aquí siempre comento que para hablar de equidad necesariamente requerimos hablar de desigualdad. Y esta última llevó a la otra. Es por ello que en la educación se requiere de un conocimiento y concientización en el tema, pues las viejas prácticas en muchas ocasiones limitan, refuerzan estereotipos que llevan a una violencia simbólica. ¿Qué pretende la perspectiva de género? Respondamos la pregunta. La perspectiva de género pretende visibilizar a la mujer, hacer un movimiento de espacios, de lenguaje y su pertinencia en la construcción de todas las áreas sociales, pues el enfoque androcéntrico se ve encargado de invisibilizar a las mujeres de manera sistemática. Ahora, de alguna manera, se han abierto los espacios para nosotras, se reconocen los aportes femeninos y se participa en áreas antes exclusivas de los varones. Siguiente cuestionamiento. ¿Cuál sería el camino a seguir para que a través de este enfoque logremos la equidad de género? Requerimos generar un proceso reflexivo. Este proceso reflexivo que en un principio conlleve a una toma de conciencia y posteriormente a un cambio en la ideología. Sin embargo, ahora cabe la pregunta, ¿cómo lograrlo? La respuesta la encontramos en llevar a cabo una coeducación, lo cual quiere decir que las acciones educativas vayan más allá de lo escolar, del cumplimiento y logro de la currícula, como un proceso que también atienda las necesidades sociales y culturales en las cuales ubicamos la necesidad de visibilizar, de darle voz, darle presencia a las mujeres, dejando de lado el papel de la subordinación y marginación. Hablar de enfoque de género conlleva necesariamente a hablar de las relaciones de desigualdad. Esas relaciones establecidas por la institución masculina, siendo este probablemente un camino arduo, pero que gracias a iniciativas como las que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, que nos permiten exponer nuestras propuestas. Por lo tanto, esto dejará de ser una utopía para lograr una sociedad más incluyente, consciente del papel de la mujer y el hombre en el momento actual. Aquí tenemos el proceso de coeducación, primero el proceso de selección de reflexión que les había mencionado, una toma de conciencia, un cambio de ideología, ¿de acuerdo? Bien, esta es una situación y preocupación de tratamiento mundial. Por ello cito a Emma Lobato de la Universidad de Oviedo en España y nos dice: pensamos que la escuela es una institución de socialización secundaria y como tal tiene cierto poder social, por lo que las personas que trabajamos en ella tenemos la posibilidad de crear nuevas estructuras, de asignar valor a otros discursos y de hacer visibles otras formas de ser y estar en la realidad, formas que puedan no responder al modelo hegemónico de feminidad y masculinidad. Es decir, la escuela como institución puede cambiar la realidad en la medida en que puede validar algunos discursos de resistencia a la categoría de género que la sociedad establece. Ello supone, en primer lugar, la formación del profesorado y la toma de conciencia sobre la asimetría entre géneros, así como la responsabilidad que los agentes socializadores tienen en la perpetuación de estas diferencias. Retomando nuevamente la educación en el bachillerato,
pudimos observar que la Secretaría de Educación Pública ya se ha preocupado por incluir la perspectiva de género. Entonces, si ya establecido en nuestros planes y programas con fecha del 2016, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué acciones debemos tomar? ¿Qué necesitamos para incluir la perspectiva de género en este nivel educativo? Entonces, bien cabe aquí la pregunta, ¿cómo? En primer lugar, no perder de vista el carácter transversal de la educación como una forma de implementar el enfoque de género. Considero importante remarcar la relevancia de la transversalidad en la enseñanza, al considerar que el carácter transversal influye en los tres componentes de formación académica: actividades preescolares, actividades artísticas, actividades físicas y deportivas, así como en todas las asignaturas escolares y sobre todo en el desempeño del personal docente frente a grupo. Esto requiere un trabajo colaborativo en el logro de una equidad de género, pues es en la participación colectiva donde se refuerzan y consolidan los objetivos establecidos. El segundo, ¿cómo? Romper con los estereotipos que llevan a una violencia simbólica y al sexismo. Comencemos por definir qué es un estereotipo, apegándonos a lo que nos dice la academia. Tenemos aquí esta lámina que nos refiere a transversalidad, donde hablamos de cómo influyen los componentes de la formación académica. Y en esta lámina tenemos cómo romper los estereotipos que llevan a una violencia simbólica y al sexismo. Tenemos que estereotipo viene del griego, que significa sólido y molde. Por lo tanto, tenemos que estereotipo es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con un carácter inmutable. Como ya hemos hablado, los estereotipos están íntimamente relacionados con la idea de género, que como ya he explicado, es un constructo social. Podemos poner como ejemplo aquellos aspectos que coexisten en el inconsciente colectivo, como atribuir objetos, colores, actitudes y aptitudes al hablar de lo masculino y de lo femenino. Aquí en esta diapositiva precisamente estoy mencionando esas cosas que ya se dan como establecidas. Para lo que refiere a lo femenino, tenemos el color rosa, los juguetes, ¿verdad? Que pues de una manera inconsciente se le entregan a las niñas, como son muñecas, objetos de cocina, objetos de limpieza, accesorios del hogar, que todos estos juguetes la llevan definitivamente a un desarrollo en un espacio cerrado. Actitudes como delicadeza, suavidad, ternura, sumisión, abnegación, resignación, que nos van preformando, que nos van conduciendo a ciertas acciones. Como características tenemos que la mujer es frágil, además es ya dado por sentado que está dispuesta a la maternidad, sensible, que es seductora, que es provocativa, provocadora, y también pues la fertilidad como una característica. Con respecto a lo masculino, bueno, pues el color azul, los juguetes, armas, carritos, herramientas, balones, soldados, ¿no? Que le van a dar precisamente, que tiene que ver conllevan a las actitudes como es la rudeza, la virilidad, la agresividad, el liderazgo, que es valiente, características como fuerte, audaz, intrépido, conquistador. Bien. Bueno, ¿cómo romper con estos estereotipos desde nuestras aulas? Daré algunos ejemplos. Una posible forma es permitir que tanto los chicos y las chicas expresen su emocionalidad, encaminarlos hacia que esa expresión sea asertiva y al respeto por manifestarlas. Propiciar actividades como foros y debates y mesas redondas donde la participación de los y las jóvenes conlleven al análisis de las acciones de hombres y mujeres en diversos ámbitos, por ejemplo, el hogar, el trabajo, actividades, profesiones.
y me reservaré hablar de este último que refiere a profesiones al tratar el siguiente punto. Vamos a redefinir roles y comportamientos de hombres y mujeres. Aunque podemos aterrizarlo en diversos ámbitos, para esta temática precisaremos que la participación de ambos en las áreas de estudio a nivel de licenciatura, ya que el bachillerato es el preámbulo para la educación superior. En el mapa curricular se cuenta con asignaturas como orientación educativa, orientación vocacional, orientación profesiográfica, y en esta última centraré lo siguiente basándome en lo que Ana Ortega apunta en su blog que versa sobre el tema. Cito: la orientación profesiográfica le permite al alumno investigar la información correspondiente a las profesiones por las que presenta preferencia según el área que se esté estudiando. Gran parte de los conflictos o confusiones de los adolescentes respecto a la elección de carrera se debe a su carencia de información con relación a las opciones de estudio u ocupaciones. La información profesiográfica tiene tanta importancia dentro del proceso de orientación vocacional que ningún proceso puede considerarse completo si no se incluye en el mismo. El suministro de información con respecto a las carreras, ocupaciones, áreas de trabajo, demandas de trabajo, planes de estudio, etc., tienen dos objetivos. Una de las fuentes que origina distorsión en la información profesiográfica en el adolescente es la valoración social de las profesiones. Sí, fin de cita. He citado esto porque quiero hacer notable lo que refiere a lo último que he mencionado, que es la valoración social de las profesiones. Desde un enfoque de género, puesto que les voy a mostrar en esta tabla que arroja datos que, bueno, son de 1980 a 1999. Pareciera que están pues un poco distantes de este año en el que estamos. Sin embargo, seleccioné esta tabla porque nos habla precisamente, enfatiza mucho sobre esta valoración social para la elección de carreras. Y sobre todo que, aunque ya se trata de un nivel superior, el bachillerato debe encaminar a esa concientización del por qué elijo una carrera, para qué elijo una carrera, con base en qué decido o no decido. Y por eso me parece muy interesante lo que nos arroja esta tabla y que nos permite darnos cuenta cómo hay un inconsciente aquí que trata de definir roles, que nos encamina hacia ciertas acciones que marcan estereotipos. Bueno, tenemos aquí cuatro periodos, que es 1980, en el 90, 97 y 99. Luego tenemos aquí un área de estudio. En el área de estudio tenemos en primer lugar las ciencias agropecuarias. Si podemos ir siguiendo la tabla, tenemos que en 1980, 8 mujeres se inscribieron en ciencias agropecuarias, contrastando con 92 hombres. En ciencias de la salud tenemos la participación de 43 mujeres y 57 hombres. En las ciencias naturales y exactas, sí, tenemos aquí, vamos a poner en especial atención, 37 mujeres y 63 hombres. Luego tenemos ciencias sociales y administrativas. Tenemos un 38% de participación de las mujeres y un 62% de hombres. Aquí pareciera, estamos a poco de duplicar, ¿no?, el porcentaje. Educación y humanidades. Aquí vemos cómo es un rubro muy claro donde la orientación de la mujer va hacia la educación. La mujer, después de ser madre, pues puede ser también, realiza esa función en la educación. Y tenemos que en las humanidades, en la educación de las humanidades, las mujeres, hay un alto porcentaje, el 57%, y tenemos
que contrasta con los hombres, que solo es un 43%. Bien. Y viene, aquí está esta parte muy contrapuesta. En la ingeniería y la tecnología tenemos un 11% de mujeres y un 89% de hombres. Y vamos a ver en el 90, ¿qué sucede? Tenemos que en las agropecuarias un 15%. ¿Qué decimos aquí? ¿Qué vemos aquí? Que en el 80 teníamos un 8% de participación y ya para el 90 tenemos un 15%, casi se ha duplicado el porcentaje. En el área de la salud también hay un incremento a un 55%, que contrasta con un 45% de los hombres. En las ciencias naturales y exactas, los hombres siguen también con un porcentaje arriba. Y aquí en las sociales y administrativas las mujeres se empatan, tenemos un 50-50. Y curiosamente, en el 90, en lugar de que se vea ese equilibrio como lo tenemos en las sociales y en las administrativas, todavía se remarca más que las mujeres van encaminadas a la educación y a las humanidades con un 61% y los hombres con un 39%. En las ingenierías, bueno, ya vemos una mayor participación, se ha duplicado el porcentaje, ya tenemos el 23% contra 77% de los hombres. Ahora, en el 97 ya tenemos el 25% en ciencias agropecuarias y si vemos una perspectiva ya general de estos periodos, vemos cómo las mujeres va aumentando ya su participación. En las ciencias de la salud también vamos hacia arriba, en las ciencias naturales y exactas también, en las ciencias sociales también. Y si se dan cuenta aquí, el dato que arroja para esta década es que las mujeres despuntan, ¿verdad? Ya tenemos un 55% de participación de mujeres y un 45% de hombres. Y notamos esto que a diferencia de las ciencias sociales y administrativas que vamos empatando, aquí en la educación y en las humanidades sigue siendo mayor la participación de las mujeres en estas áreas. En la ingeniería y la tecnología vemos que ya tenemos un 27% que comparado con el primer periodo que hemos señalado, pues va arriba. Por último, en el periodo del 99, ciencias agropecuarias sigue igual, ciencias de salud seguimos con la misma participación, en las naturales y las exactas ha aumentado solo un 1%, en las sociales y administrativas estamos en el mismo tenor, y en la educación y las humanidades sigue la participación de las mujeres en aumento en esta área. Y en la ingeniería y en la tecnología estamos igual. Bueno, en el documento del Instituto Nacional de las Mujeres, este documento lo tomé de ahí, que la valoración social respecto a la preferencia de ciertas carreras profesionales es tan solo una de las repercusiones de formas de sexismo, apuntando lo siguiente, cito. Las repercusiones de estas formas de sexismo pueden verse, entre otras, en las preferencias por ciertas carreras profesionales y en las formas como las mujeres y los hombres se incorporan a la educación superior. Si bien en México, desde el año 2000, la matrícula es de 50% mujeres y 50% hombres, existen grandes disparidades en la composición por sexo, dependiendo del área de conocimiento y, en consecuencia, se tienen ingenierías mayoritariamente compuestas por hombres y humanidades con porcentajes muy altos de mujeres. Fin de cita. Esto que he citado es el nexo perfecto para hablar del siguiente punto, que es la erradicación de los factores recurrentes que limitan la educación de la mujer y le proporcionan igualdad de oportunidades. Ahora, como inicio esta medida, les mostraré algunos gráficos de un documento emanado en 2012 por la SEP, ANUYES y el CONACYT, que nos ofrecen datos que van desde la educación básica hasta la superior, con el fin de ir señalando cómo es la incorporación de la mujer en los diferentes niveles de estudio y observar
¿Cuáles son aquellos aspectos que requieren reforzarse para romper con las limitantes que obstaculizan el acceso a la educación de las mujeres? Bien. Aquí en esta tabla vamos a enfocar en este momento. He tomado en consideración estas tablas para ver la matrícula en educación básica. Aquí habla por nivel educativo y por sexo. Y bueno, menciono estos niveles porque es importante ver el contraste de cómo es la matrícula en la educación media superior. En preescolar tenemos que, aquí tenemos las dos tonalidades que nos diferencian la participación de hombres y mujeres. El color oscuro es asignado para los hombres y el color claro es para las mujeres. Y tenemos que en preescolar el ingreso es mayor de los hombres, en primaria también y en secundaria por lo mismo. Tenemos aquí lo que la SEP dice, y nos dice que la matrícula en educación básica muestra una proporción equilibrada de hombres y mujeres. En preescolar la población estudiantil es de 4.7 y luego viene aquí el desglose. Luego tenemos que nos dice de cuántas personas se encuentran inscritas en nivel primaria y qué hace esa diferenciación que ya les he mencionado. Bueno, ¿qué pasa ya con la matrícula en educación media superior por nivel educativo y sexo? Aquí pone de referencia el profesional técnico, pero vamos a enfocarnos en la cuestión del bachillerato. Aquí notamos que hay una mayor matrícula de mujeres ya en la educación media superior. Nos dice, voy a leer lo que apunta la SEP, y dice que la educación media superior registra una población estudiantil de más de 4 millones de personas, 9 de cada 10 cursan el bachillerato y solo una recibe formación como profesional técnico. Bien. Aquí, en esta tabla, les he puesto para que ustedes puedan observar el porcentaje de la población que nos menciona la edad, que es de 3 a 29 años y que asiste a la escuela por grupo de edad y sexo. Tenemos que, de nuevo, usamos los mismos tonos para diferenciar. Empezamos desde los 3 a los 5 años. La población que asiste a la escuela es mayoritariamente en el preescolar mujeres. De 6 a 11 años también, por un porcentaje mínimo, también las mujeres, vemos la asistencia femenina. De los 12 a los 14 vemos que también ya hay una mayor participación de las mujeres, pero curiosamente de los 15 a los 17 aquí nos marca que hay un porcentaje levemente alto de inscripción de los varones. De los 18 a los 24 vemos ya un ajuste, estamos aquí a la par entre hombres y mujeres, y de los 25 a los 29, que sobre todo ya en el estudio que viene más adelante refiere al ingreso o a la inscripción a los posgrados. Bien, en esta lámina les quiero mencionar cómo seguimos tomando en consideración esos lineamientos que tienen que ver con las áreas asignadas a lo femenino y a lo masculino. Por ejemplo, el color oscuro refiere a los hombres y el color claro refiere a las mujeres. Y si ustedes se dan cuenta, cómo vamos viendo que los hombres hay una mayor participación en el área de las cuestiones matemáticas. En la administración tenemos un porcentaje del 21.9% y en el magisterio tenemos a un 1.7%, ¿sí? Y vemos acá en la otra lámina la participación de las mujeres, el porcentaje mayor pertenece al ámbito educativo, es el 23%, luego viene administración con un 17.8%, luego vemos que la participación de la mujer
del 8% en Derecho, luego viene Psicología, luego viene Medicina, en la Educación Normal 2.9, luego en Impuestos y Finanzas, un 2.6, Ciencias Sociales 1.7, Odontología 1.6 y en Computación y Sistemas 1.5. Entonces vemos cómo la valoración social sigue siendo muy marcada en el sentido de que la mujer tiende a elegir aquellas áreas que van más encaminadas a la educación y las humanidades, y un porcentaje mínimo, ¿sí?, decide inscribirse en un área que tiene que ver con las cuestiones matemáticas, financieras y de la física también. Bueno, aquí en esta lámina les explico un poco de dónde se ha tomado. He tomado esta información y quiero decir, después de haberles mencionado, de haber leído estas tablas, que en cuanto a las preferencias referentes a áreas de especialidad, se observa que hay 7 áreas que coinciden entre las primeras 10, tanto para mujeres como para hombres: educación, administración, derecho, psicología, medicina, impuestos y finanzas, computación y sistemas. En el caso de las mujeres, 3 especialidades concentran casi el 50% de las estudiantes. Sobresalen educación con el 23% y en el caso de los hombres, administración concentra el 22% de los estudiantes. Bien, ¿qué concluimos con esto que les he presentado? La igualdad de oportunidades en el acceso a la educación es fundamental para abatir las desigualdades en otros ámbitos. Las mujeres han visto reducidas sus oportunidades en este proceso. Sin embargo, se insertan cada vez más al sistema educativo. Las diferencias entre mujeres y hombres se han reducido, pero persisten algunas desventajas para ellas, en particular en la continuidad de los estudios en niveles medio y superior, con diferencias notables en distintos tamaños de localidad. Ok. A manera de conclusión, expreso que, si bien lo que he señalado en esta charla es tan solo el ápice de muchas acciones y medidas que requieren incorporarse y que van a permitir el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos, no solo en el bachillerato, sino en todos los niveles educativos, no solo en la educación, también en lo social, en lo cultural, en lo político, que entre otras medidas también es muy importante renombrar y resignificar el lenguaje, pues este no es neutral. Nombrar es también valorar, describir simbólicamente, otorgar un rol, reforzar estereotipos. Por el contrario, propiciar un lenguaje incluyente y que no baste con agregarle una a los términos, sino que a través de este también se logre una mayor visibilización de las mujeres. Que los espacios sean tan amplios que den cabida para permitir la presencia de estas, gestionando, promoviendo y participando activamente, siendo el aula el semillero de mujeres poderosas y empoderadas por el conocimiento y la cultura. Muchas gracias.